Bueno, buenas noches entonces. De nuevo comienzo. Junto con mis compañeras del cártel de publicaciones, les damos la bienvenida con mucho entusiasmo. Queremos contarles que estas jornadas son producto de un trabajo compartido que nos fue llevando a diversos interrogantes en relación al movimiento de Moebiana, al devenir de la revista y sus pasajes. La escuela contó con publicaciones periódicas desde su fundación en el año 2004, nombrando La Moebiana en el año 2010. Este año la revista está cumpliendo 15 años. El cártel de publicaciones tiene como función principal difundir la producción escrita de la escuela, publicándola, oficiando como bisagra entre el psicoanálisis en intención y en extensión, centrándose en el pasaje de lo privado a lo público, así como propiciando el lazo social. En ocasión de estas jornadas nos servimos de Moebiana para reflexionar respecto de las publicaciones de la EFLA, motivadas también por la interpelación que lo epocal trae aparejado. ¿Qué decir de la experiencia de publicar, leer en formato papel y en formato digital? ¿Cómo pensar acerca de la transmisión de las letras del psicoanálisis en estos tiempos? Invitamos a Rodrigo Echalecu, Silvina Naveiro y Vanessa Silva Povas a trabajar estos interrogantes para hoy compartirlos con ustedes. A cada uno de ellos nuestro agradecimiento por aceptar la invitación. También agradecemos a los compañeras y compañeras de la comisión directiva por el apoyo e interlocución, a José Suberman, a Marisa Pellejero por su colaboración en el armado del video de difusión, a nuestras compañeras de la Secretaría de Enlace y Difusión y a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en el auditorio y en el Zoom, ya que siempre es con otros con quienes andamos, así como invertimos en publicar, porque es con el lector con quien escribimos. Bueno, gracias. Le paso la palabra a Tele. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a coordinar la actividad. Mi nombre es María Beatriz Pagano, para los que no me conocen. Y va a comenzar a hablar Rodrigo Echalecu. Y Rodrigo es miembro fundador de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Y desde entonces él ha ocupado distintos espacios en la escuela, no solo espacios de dirección, sino también espacios de formación y de enseñanza. Y en el periodo del 2009 al 2011 fue presidente de la escuela. Rodrigo estuvo en el cártel de publicaciones en un periodo que fue del 2009 al 2011. ¿Y por qué marco este periodo y en estas jornadas? Porque, bueno, fue un momento de pasaje de lo que era publicación de la EFLA a revista Moebiana. Y eso fue en el año 2010, o sea que en la actualidad la revista estaría cumpliendo hoy no, está cumpliendo en este año 15 años. Así que le damos la palabra a Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación al cártel, la propuesta de trabajo. Es un gusto estar con mis compañeras compartiendo la mesa, también hoy acá. Y bueno, pensé cómo encarar la propuesta. Primero si iba a conversar, después me di cuenta que me arborizaba un poco y preferí escribir algo como para tratar de no expandirme en el tiempo fundamentalmente. Así que bueno, es un puntapié inicial para charlar algunas cosas y después retomar cuando conversemos. ¿Qué sujeto lector se produce en la era digital? ¿Cómo puede producirse la transmisión del discurso del psicoanálisis en la actual diversidad de formatos?
Con estas preguntas me propone conversar el cártel de publicaciones, a quienes agradezco la afectuosa invitación. Para comenzar, me dio por pensar que lo que se produce como sujeto lector podría llevarnos al terreno de un sujeto planteado en términos ónticos, donde lo que se juega es el ser del sujeto. Los diversos formatos de la era digital contribuyen a que el ser se sirva de ellos para establecer su identidad, dentro de ciertos parámetros y medidas, como lo especifica la noción de formato. La proliferación de pantallas multiplican la posibilidad de identificaciones imaginarias del sujeto, proponen algo con lo cual formatearse, identificarse como constituyente del ser. El tema me llevó a recordar mi pasaje por la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Eran otros tiempos, inicio de la década de los 90. Se hablaba de la revolución que impactaría en la comunicación social a partir de la llegada del mail. Espacio y tiempo se trastocarían, se decía, de un modo sin precedentes. Hoy el mail ya resulta prácticamente obsoleto. Se ponía a su vez mucho el acento a partir de los distintos teóricos de la comunicación en qué tipo de sujeto se apuntaba a construir en función de los intereses dominantes. La cuestión de la ideología resultaba crucial. Analizábamos, por ejemplo, la tapa de los diarios y las noticias de un mismo día y podíamos localizar cómo se iba construyendo una realidad subjetiva distinta. Estaba en el centro de la ola la cuestión de la realidad. ¿Es la verdad la realidad? Y tuve la dicha de leer en Historia General cómo se construía la historia según las ideologías, cambiando las realidades históricas en función de eso. El sujeto lector se constituía a partir de este planteo como pieza clave del mercado para lograr tal fin. Por ejemplo, en su ensayo La industria cultural, Teodoro Adorno y Max Horkheimer, filósofos, sociólogos y críticos culturales alemanes, principales exponentes de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, conocidos por su crítica a la cultura de masas y al capitalismo, critican la cultura producida industrialmente, argumentando que reduce la autonomía de pensamiento y la imaginación, transformando la cultura en una mercancía que aliena a las masas. Presentan una crítica a la cultura de masas y la forma en que la industria cultural, a través de medios como el cine, la radio y la publicidad, manipulan y alienan a las personas. Resulta interesante seguirle un poquito el hilo a ese planteo. La industria cultural, según estos autores, produce bienes culturales estandarizados y repetitivos que fomentan el conformismo y la pasividad en lugar de la creatividad y la reflexión crítica. La cultura se convierte en una mercancía más, diseñada para ser consumida masivamente, y las personas se transforman en consumidores pasivos en lugar de sujetos activos. La industria cultural tiende a homogeneizar la cultura, promoviendo un gusto único y limitado la diversidad de expresiones culturales. Promete diversión y entretenimiento, pero en realidad ofrece una experiencia vacía y alienante que impide a las personas reflexionar sobre su realidad. Sería conveniente entonces diferenciar en este punto al sujeto lector producido en posición pasiva como producto de lo que estos intelectuales llaman la industria cultural, diferenciarlo entonces del sujeto del psicoanálisis. ¿Acaso se trata del mismo sujeto? Para nada se trata de lo mismo. Mientras el sujeto lector se construye haciendo pie en las identificaciones que se le proponen en la proliferación de formatos, el sujeto del psicoanálisis se constituye como efecto de discurso. Más que del ser del sujeto, se tratará como política de la carencia de ser del sujeto del deseo, nos dice Lacan,
carencia que relanza la falta como operativa si hay efecto analítico ahí. Por otro lado, considerando lo que plantea el cártel de publicaciones, ¿cómo puede producirse la transmisión del discurso del psicoanálisis en la actual diversidad de formatos? Es decir, lo que está en el centro de la cuestión es la transmisión del discurso del psicoanálisis. ¿Por qué en psicoanálisis no podemos reducir la transmisión al formato ni a la divulgación? ¿Acaso la transmisión puede ponerse en riesgo si queda reducida a la divulgación? En Moebiana hemos debatido mucho sobre el tema. Me invitaron hoy, como se dijo, me expresaron porque formé parte de aquellos carteles de publicaciones que le pusieron el nombre a la revista por haber sido miembro fundador de la EFLA. Se llamó en aquel momento a votación para ponerle el nombre a la revista. Hubo otras propuestas, pero quedó Moebiana al fin. Revista orientada a la transmisión y difusión del psicoanálisis, como se aclara en cada etapa. Respecto de la difusión, claro que resulta importante difundir el psicoanálisis. El acento es cuando se divulga de un modo que termina empobreciendo al discurso y en ocasiones hasta lo deforma, con el objetivo de masificarlo. No se trata de ese tipo de difusión en Moebiana. Transmisión no es difusión ni divulgación. Tampoco difusión es lo mismo que divulgación. Lo difuso se torna experiencia en la transmisión. Lo difuso persiste, no se deja fusionar, no todo se entiende. Apelando a la etimología de la palabra difusión, proviene del latín diffusionis, que significa acción de derramar, dispersar o extender. Pretende extenderse, diría, en la difusión algo que acontece en lo real cuando nos referimos a la transmisión, imposible en ese sentido de publicarse. Difusión se diferencia de divulgación. Yendo una vez más a la etimología, pero en este caso de la palabra divulgación, divulgare, que significa decir al vulgo o enseñar al común de la gente, puede tornarse vulgar si se banaliza el discurso. Si enseñanza tiende hacia la programación, la generalización, los eslogans, la propaganda. La transmisión realizada en discurso, en cambio, se constata en la experiencia analítica, en los dispositivos del psicoanálisis, en la intención y en la extensión. Creo que la transmisión del discurso del psicoanálisis no depende tanto del formato ni de las imágenes, sino más bien de los dispositivos. Aunque claro está que tampoco los dispositivos son garantía para que acontezca allí la transmisión. Hemos pensado con otros desde el inicio a la revista Moebiana como un dispositivo de difusión y de transmisión. Un dispositivo con una lógica en juego, con secciones, con espacios que fundamos, escrituras, imágenes, lugares en blancos, vacíos, que invitan a decir, donde la apuesta ha estado en que se produzcan a partir de esa armazón simbólica efectos de transmisión, más allá del yo lector en juego. Por eso entiendo, tiene valor la revista y se sostiene la publicación, aunque no va de suyo que ese dispositivo, vuelvo a repetir, produzca la transmisión. De ahí la cuestión del nombre Moebiana. Es una apuesta a la transmisión. El sujeto lector, podríamos decir, lee Moebiana, pero no está garantizado que ahí se produzcan efectos de transmisión. En algunos casos sucede. Se lee algo, se enlaza con la clínica del análisis, en ocasiones se va al cártel o a otros dispositivos y se producen efectos de transmisión en la formación moebianamente entre intención y extensión. Es en este sentido que hemos pensado a Moebiana como un dispositivo de formación que apuesta a la transmisión, aunque vuelvo a aclararlo, vale la pena, como venimos diciendo, no la garantiza.
La difusión es necesaria, permite abrir las puertas de lo que pasa en la escuela e institución, como producción, pero tampoco garantiza la transmisión. Es de esperar que se asiente la difusión en la extensión del psicoanálisis y no en la expansión. Requiere de la dimensión ética, cuestión abordada en el trabajo institucional de la EFLA, presentado en el último Congreso de Convergencia en Barcelona. En cambio, la divulgación del psicoanálisis que encontramos en las redes como Instagram, creo que banalizan el discurso y hasta en ocasiones llevan a que se repitan frases hechas, clichés de memoria, usados en exceso, que pierden la originalidad de la transmisión de la experiencia freudiana y del sujeto en juego para el psicoanálisis. ¿Cuál es el lugar de la transferencia en la transmisión y en los dispositivos a partir de los que nos formamos? El acta de fundación de nuestra escuela plantea que no hay formación sin transmisión, ni transmisión sin transferencia. Es decir, la formación supone el acontecimiento de la transmisión. A su vez, la transmisión supone la transferencia. Se tratará aquí de esa especie de transferencia que permite operar a partir de un dispositivo que invita, como en el caso de Moebiana, que hoy nos toca, a la escritura. Si acontecieran efectos de transmisión, se lee una letra que excava el deseo del analista, produciéndose efectos de transmisión en el dispositivo de formación. La transmisión del discurso del psicoanálisis, entonces, no depende de formatos, sino más bien de la transferencia. Resultará conveniente diferenciar formato de dispositivo. El dispositivo requiere, para operar, de la transferencia de trabajo con otros en la escuela o analítica en el consultorio. La transmisión del discurso se constata en acto. En el dispositivo analítico, por ejemplo, en la interpretación, lo que produce es la caída del objeto de goce. El analista realiza su acto y el analizante interpreta. Produce efectos de pérdida de goce que relanzan el deseo. La transmisión implica entonces a la transferencia tanto en la intención como en la extensión. El sujeto se constituye a partir de esa falta y esa falta resultará crucial considerarla en la formación de los analistas en la extensión. Bueno, por ahora hasta acá. Gracias. No, gracias, Rodrigo. Muy interesante. Ya luego daremos lugar al debate también. Y ahora va a continuar Silvina Naveiro, y Silvina es miembro de la escuela y también desde su ingreso a la escuela ha participado en distintos espacios de dirección y también de formación. Silvina estuvo en 2 periodos consecutivos en el cártel de publicaciones, del 2017 al 2019 y del 2019 al 2020. O sea que Silvina estuvo en ese momento en el cual aparece la revista Moebiana en su formato digital. Ya año 2020, ya más o menos cuando les digo la fecha, están ubicando cuál era el contexto en el cual estábamos viviendo en ese momento. Así que bueno, le doy la palabra a Silvina. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero agradecer al cártel de publicaciones, a Carolina que me hizo llegar la invitación, por producir esta jornada, por los invitados y también por, bueno, por ver qué se produce a partir de esta apuesta, ¿no? Voy a comenzar por una anécdota de mi llegada a la escuela. Cuando quise acercarme a la EFLA, toqué el timbre y me atendió Agustina, que en ese entonces era la secretaria. Le dije que estaba interesada en la escuela. Ella alargó el brazo y tomó una moebiana de la mesa. Me dijo, toma, ahí podés enterarte de la escuela, o algo así, ¿no? Es como a precumplir la escena. O sea que mi primer contacto con la escuela fue a través de esta revista.
donde encontré algunos textos de sus miembros y en una de sus últimas páginas un texto del cartel de entrada y permanencia con una dirección de email a donde podía dirigirme en caso de que quisiera entrar a la escuela. Entonces, para comenzar con la cuestión que me gustaría conversar, una revista gratuita en papel que pasa de mano en mano, de circulación entre aquellos que nos acercamos a la escuela. Subrayo este acercamos los que estamos cerca, transferencialmente, diría, de esta escuela. Me gustaría detenerme ahora en este pasaje de la revista Moebiana papel a digital. En el año 2019 formé parte del cartel de publicaciones de la gestión 2019-2021 junto a María José Colombo, Ludmila Hobler, Anabela Ottaviani, Cintia Sau y Andrea Silva Povas. El proyecto de la comisión directiva de ese periodo presentaba una transformación de la revista, que pasaba de formato papel a digital. Cito del proyecto de dirección. La revista Moebiana pasará gradualmente y en la medida de lo posible al formato de revista digital, como parte de la web o en forma autónoma. Este cambio está motivado por la modificación de hábitos de lectura contemporáneos, fundamentalmente en los jóvenes, de modo que es esperable que la Moebiana esté en el teléfono celular de muchos colegas y estudiantes. Este cambio dará la posibilidad de llegar a una mayor cantidad de público a nivel local, nacional e internacional. Recuerdo el asombro que teníamos en el cartel con esta propuesta, ya que transformaba las coordenadas que tenía la publicación de la revista hasta ese momento. Tampoco entendíamos cómo hacerla, qué saber técnico implicaba una revista digital. Y lo que más nos preocupaba en ese momento era en esa circulación masiva que tendría la Moebiana digital al alcance de todos, cómo velar por la intimidad de la clínica, en ese pasaje de la publicación a lo masivo. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde en esa transformación? Lo público, lo privado, lo íntimo nos interrogaban en su enlace o desenlace e invitaríamos a trabajar sobre esta cuestión en la Moebiana 68. Como todos sabemos, la irrupción de la pandemia en marzo de 2020 y su consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio se llevó puesto todo ese instante de ver en el que estábamos. De repente, la digitalidad con sus aparatos se volvió la única forma de estar conectados, de vernos, de hablar, de leernos, de sostener nuestra clínica. En un tiempo de sobreadaptación, diría, toda nuestra vida cotidiana se duplicó en formato digital. Tengo un agradecimiento muy especial por mis compañeras de cartel de ese momento, por el afecto, el humor y el swing con el que pudimos continuar el trabajo y sostener el deseo de hacerle lugar a la escritura, a leernos como escuela en ese tiempo. Y entonces, lo que en el proyecto de gestión pasaría, dice, gradualmente y en la medida de lo posible, pasó como se pudo, orientadas por este hacer lugar a la escritura. Surgió así la Moebiana 67, que se llamó El impacto de lo real en la subjetividad y en las masas. Una revista de transición, ya que no es de papel, pero en su formato es un PDF, como si fueran hojas que pasan en vertical. Y para leerla se descarga en el teléfono o la compu. Esto me pareció interesante, significante, que es que se baja de la red. Algunas ideas sobre lo que permaneció y lo que se modificó. Aparecieron las imágenes, que son un aspecto importante de la digitalidad. Imágenes que acompañan el texto escrito, colores de las letras, un mayor énfasis en la presentación. Con la programación, a partir de la Moebiana 68, se volvió posible seleccionar a qué texto entrar, dándole otro dinamismo al recorrer la revista al alcance de un touch. También se puede ver en la pantalla sin necesidad de descargarla. Está navegando en la web o flotando en la nube, podemos decir. También la agenda que estaba en la revista papel se quitó en el formato digital.
es importante distinguir que algunas funciones que cumplía la revista fueron relevadas por la página web y las redes. Por ejemplo, la agenda se difunde en las redes y la lista de miembros y participantes en la página web. Sin embargo, como Cartel, tomamos la decisión de que se conservara en cada revista la publicación de los carteles de estudio y de la comisión directiva y carteles de dirección del momento de publicación. Este punto está en relación a lo que el actual cartel de publicaciones llama el cuerpo de la revista. Los textos que aparecen allí, aun cuando sus autores son miembros de la escuela, se producen en determinado momento del trabajo de escuela. Son efecto en algún punto de lo que constituye el cuerpo de la escuela en ese momento. Sus carteles de estudio, su comisión directiva y sus carteles de dirección. Esto distingue a la revista de los textos que cada miembro puede publicar en la página web, porque la revista la pienso como un corte sincrónico que da a leer la vida de la escuela en determinado momento. Ese entrecruzamiento discursivo que va más allá de lo que cada uno escriba, lo cual retoma el origen de las revistas y su sentido. Algo de lo que estuve rastreando sobre esto dice que la revista, a diferencia del libro, surge como un modo de diálogo con la actualidad del momento. Tiene la primicia, podríamos decir, y sus textos no tienen la forma de lo acabado, sino de la investigación en proceso. Para finalizar, lejos estamos de ese momento en el que vine a la escuela y Agustina me ofreció la revista. La digitalidad llegó para quedarse y hoy seguramente habría buscado EFLA en Instagram para conocerla. Pero si podemos ir más allá, creo que el lector es una posición que hace con el texto cada vez, aun cuando esté en formato papel o digital. Y entonces, causada por esta invitación, reencontré que la Moebiana 69 se llama Lectura, Experiencia y Transmisión. Voy a servirme entonces de esas letras. Dice Virginia Nuciarone: ¿es posible realizar una lectura sin haber atravesado una experiencia? Y Cynthia Szabo agrega: lo escrito necesita ser leído para volverse letra viva, para que algo pase y se convierta en una nueva lectura posible. Cada analista reinventa así la manera en la que el psicoanálisis puede decir. Sigue Cristina Borda. ¿Pero qué es un libro? En palabras de Borges, un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector y las palabras surgen a la vida. Y asistimos a una resurrección del mundo. Cada vez que hay lectura, hay reescritura. Y sumamos Carolina Gamaler y yo. El recorte ya implica al lector en su decir. Hay una elección ética entre lo que se toma y lo que se deja caer. Entonces, leer implica un disponerse a la lectura, un tiempo, un silencio, una soledad muy particular, en cuerpo, que nos pase algo con el texto. Por eso en psicoanálisis podemos leer infinitas veces un texto y va a decirnos siempre algo nuevo, según desde dónde lo intervengamos con nuestra lectura. También por eso vamos a los recitales, al teatro, leemos libros de papel, porque ahí pasa algo en el cuerpo que es muy valioso. Aún así, un papel puede ser tirado, cajoneado, arrinconado. Una publicación digital puede quedar perdida entre los miles de datos que circulan en la cola de una lista organizada por el algoritmo al servicio del mercado. Creo que la pregunta, en definitiva, es ¿a qué lector nos dirigimos? Gracias, Silvina. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Vanessa Silva Povas.
Vanessa es diseñadora en comunicación visual y ella ha trabajado en el diseño de la revista Moebiana en su formato papel y actualmente trabaja en el diseño de la revista Moebiana en su formato digital. Así que le damos la palabra a Vanessa. Un poquito más para acá. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo un desafío porque, bueno, lo mío es lo visual y no tanto las palabras. Así que, bueno, veré cómo me va con esto. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto haber formado parte de estas Moebianas. Yo en realidad arranqué con las Moebianas digitales, no con las impresas. Pero bueno, he tenido mi recorrido como diseñadora dentro de lo que es impreso. Y que bueno, es un poco eso lo que estuvimos hablando con las chicas, como esa transición de lo que fue el papel a lo que es lo digital, ¿no? Al principio la revista tenía este peso de objeto, de eso tangible que transmitía el olor de la imprenta de ese papel recién impreso, el ruido de las hojas cuando uno pasaba, ese momento que recién mencionaban, de una se sentaba a leer y generaba todo un clímax. Entonces, todo un clima. Y cuando se empezó a digitalizar las primeras revistas, no sé si recordarán, lo que se hizo fue tratar de hacer lo mismo, tratar de poner digitalmente una revista que se pasaba hoja por hoja, que incluso se simulaba ese ruidito que hacía shik, shik, y que tardaba un rato largo en cargarse. Y bueno, ahí fue como que desde el diseño se empezaron a hacer cuestionamientos de qué está pasando, porque hay algo que el lector no está conectando con estas revistas digitales. Y bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta como diseñadores de que existía un lector ahí, pero distinto, y que no solo había que tener en cuenta esto de, bueno, llega a todo el mundo, es más accesible, sino que hay otra experiencia. Entonces empezamos a hablar de usuarios que interactuaban con esto, que no era simplemente un recorrido lineal, sino que estos usuarios iban generando su propia experiencia, su propio recorrido, y se generaban nuevos modos de leer, así como también nuevos códigos que han ido incorporando sin darse cuenta, como flechitas, menúes. Son todos trabajos que desde el diseño, bueno, se han ido perfeccionando, analizando, para darle lugar a estas nuevas experiencias. Nuevas experiencias que también hacen que haya otras aperturas. Esto que hablaban recién, bueno, del índice que con Janina, la otra diseñadora, le dimos como una importancia en ese momento de construirlo, de que tuviera imágenes porque nos parecía importante, que hacían a la identidad de EFLA, ese vínculo con el arte. Entonces, que nos parecía importante destacarlas y aprovechar también lo digital, porque antes, cuando había que imprimirlo, era un costo muy caro, la tapa era color y el interior, bueno, blanco y negro, era lo que daba. Y bueno, lo digital en este sentido permite esa apertura de poder utilizar las imágenes. Bueno, entonces un poco lo quisimos destacar en el índice, que genera nuevos recorridos. Ya no es el índice que está uno abajo del otro, sino que el usuario entra ahí y va generando su experiencia de acuerdo a lo que ve que le llama la atención, el título, va, vuelve. Lo cual es re interesante por un lado porque ¿qué genera? Estoy leyendo un texto, veo la imagen de un artista que me gustó, a ver, voy al Instagram, a ver, y por ahí termina comprando la obra de ese artista, lo cual por un lado está re bueno, pero por el otro lado, como diseñadoras, nos planteamos, bueno, ¿cuál es el límite? Porque si yo quería que esté leyendo mi revista, ¿qué hace comprando una obra? Como empiezan a se nos fue. Entonces también, o mismo, bueno, abrimos un lugar de diálogo dentro de la revista para que comenten, que las personas, bueno, buenísimo, se genera un debate dentro del artículo que escribí, pero que es a la vez el lector que hace, empieza a leer el texto que escribí, empieza a leer el debate y me olvidé otra vez de la revista. Entonces también ir buscando esos límites de hasta dónde el usuario nos conviene que experimente todo o que experimente en determinados límites. ¿Y cuánto podemos también ir limitando esas cosas? También es un debate que, bueno, que nos planteamos desde el diseño
A su vez, como también la limpieza, esto de que hablaban en un momento de, bueno, del contexto de voy a leer. Bueno, ahora mientras lees en el celular o en la compu, llega un mensaje por acá, una notificación, hay un montón de ruido visual. Entonces, bueno, cómo desde el diseño generar unas limpiezas visuales también para que no perder la atención también de esos nuevos usuarios. Entonces, bueno, desde el diseño se busca como generar una limpieza. Antes las cosas giraban, siempre todo hacía ruido. Bueno, ahora tratamos de que no, de que haya una limpieza para poder que el contenido, o sea, darle al usuario ese contenido que está buscando y a la vez el contenido que queremos mostrarle, cómo encontrar ese equilibrio. Bueno, y ahí hice como un poquito de recorrido de las cositas que tenía en la cabeza y me gustaba una pregunta como para cerrar, para hacerlas también tanto del diseño como para quienes escriben o están en lo digital, que es cómo hacer de la experiencia digital un espacio de pensamiento y no solo de consumo rápido. Bueno, muchas gracias, Vanessa, y nuevamente agradecido a los tres por los textos que nos han presentado. Y ahora vamos a dar lugar a un debate, a un intercambio, que es una manera de continuar abordando lo que los compañeros nos han traído hoy. Así que, cuando gusten, algunas preguntas. Bueno, no sé si la escucharon a Sandra, si no lo repito yo. Los participantes que están en el Zoom, si quieren hacer alguna pregunta, levantan la manito. Ahí. Y también pueden participar haciendo preguntas. No, porque así escuchan los del Zoom. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, dicen que sí. Sí. Bueno, em, bueno, buenas noches. Bueno, por supuesto, el agradecimiento al Cártel de Publicaciones por traernos esta invitación y a los tres que han participado, que de distinta manera y desde su lugar nos han podido transmitir su relación a la moebiana, ¿no? Como dispositivo en la escuela. Especialmente a Vanessa, que bueno, me alegra mucho que haya tomado la palabra y que que haya hablado, porque tiene, por supuesto, una función muy importante en la escuela y en mi función de presidente en la cotidianeidad, ¿no? Bueno, de alguna manera, a mí lo que me queda resonando es la cuestión de la digitalización y de los... me gustó como lo dijo Rodrigo también del tema del formato, para que podamos hacer una separación en relación a los dispositivos o a cómo el psicoanálisis entiende los dispositivos, pero parece como que hay una intención de facilitar el acceso, lo dijeron de distintas maneras, ¿no? Pero que esa facilitación del acceso nos deja en un lugar en donde nos aparece la pregunta por lo íntimo,
y por lo que se hace pasar, por lo que pasa y por la experiencia lectora. Ahí también hay una diferencia en relación al discurso psicoanalítico, en relación a lo que implica para nosotros la experiencia de la lectura, ¿no? Que toca esta cuestión de la escritura. Pero me quedaba principalmente en esto que marcan, ¿no? Que lo fueron marcando en la cuestión de la accesibilidad, pero también los límites, lo íntimo y qué ocurre con lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a los tres. Hola, bueno, gracias por las tres presentaciones, me hicieron pensar bastante. No, quiero hacer un comentario para seguir pensando, que es ese deslizamiento que se produjo entre el sujeto lector o la pregunta por el lector y el usuario, ¿no? Lo que se produce en el paso a la digitalización. Y ahí me preguntaba si la cuestión de la lectura o el lector o sujeto lector, pero en principio del que lee, no es algo de lo íntimo. Y lo que tiene que ver con lo digital apuesta, digamos, al usuario, es decir, no al lector, ¿no? Ahí eso me despejó respecto de lo que se trata en los distintos espacios, ¿no? Entonces, bueno, sí es posible hablar del lector en lo digital. Bueno, muchas gracias por lo que nos trajeron. Y bueno, yo no lo había pensado por el lado del usuario, pero sí por el lado de la llegada masiva, ¿no? Si es eso a lo que se apunta con la presentación de una revista, de un texto que se dirige al lector, este, y si la cuestión de pasar del papel a lo digital tiene su peso en la llegada más a lugares más lejos o a más cantidad de gente, si eso hace a la cuestión o si es un texto que busca un lector, un texto que busca ser leído por los medios que encuentre. Cerremos acá esta primera ronda y quieren ir contestando. Bueno, o abriendo. Por eso dije, viste, o abriendo, porque contestando es... Sí, me parece que lo original por ahí de la propuesta es que nos hacen pensar cosas que no tenemos pensadas previamente. Bueno, Vanessa sí, pero nosotros no tanto. Eh, por ahí, a mí me resulta como complejo plantear la pregunta de si la digitalidad implica o no la lectura, si hay o no una lectura en lo digital, porque me parece que es un poco como reducir la cuestión, como que la lectura va más allá de si es digital o si es en papel. El tema más que nada es por ahí esto que decía Vanessa de la limpieza, ¿no? Me parece que la digitalidad nos lleva a un esfuerzo por no irnos atrás de todos los estímulos que aparecen en lo digital. Claro, que no terminemos comprando un cuadro cuando queríamos leer, ¿no? Por eso me parecía interesante esto de la revista 67 que se baja de la red, ¿no? Porque es como que se extrae algo de la red para leerlo o usarlo. Entonces, por ahí me parece que en ese punto es como más difícil en lo digital sostener el deseo de leer, lo podría decir así, que no quiere decir que no exista o que no sea posible. También tenemos una cuestión generacional en ese punto, que bueno, creo que los jóvenes tienen un acceso a lo digital y a la lectura digital mucho más frecuente de lo que tenemos nosotros.
Y después, esto que vos decías, Cris, bueno, evidentemente hay algo de lo que Rodrigo decía de la divulgación, ¿no? Que esto de llegar a muchos, de la accesibilidad, que me parece que es como una dirección o una cuestión más política, ¿no? De qué pretendemos con la revista, porque por ahí una cosa es que la revista tenga un efecto dentro de la escuela, otra cosa es cómo sale la revista de la escuela, ¿no? Como que son dos cuestiones distintas, me parece, a trabajar entre nosotros, ¿no? Porque me parece que lo que nos marcó la pandemia es que a partir de ahora la salida muchas veces es por la digitalidad. No sé si con el papel uno puede llegar a que alguien pueda interesarse por lo que tenemos para decir, digamos, por fuera de la transferencia a la escuela, pero creo que es una decisión política que todos por ahí tenemos que conversar. Sí, tampoco tengo mucho pensado a priori, pero bueno, vayamos charlando. A mí me sirvió mucho como orientador lo que se trabajó en la escritura, en la hechura de aquella presentación que se hizo en la escuela en Barcelona, donde un poco se ubicó si de lo que se trata la extensión del psicoanálisis tiene que ver con la expansión, que fue un sintagma que aportó Claudio, me acuerdo, en una de las reuniones. Si la transmisión del psicoanálisis tiene que ver con la expansión, con la masificación, o si se trata de otra cosa, ¿no? Digamos, la lógica en juego a lo que se apunta es a masificar. Apuntamos a que circule el psicoanálisis de cualquier modo, eh, proliferando a lo mejor los formatos. Hay una gran diversidad de formatos, que eso es algo que también yo me había puesto a pensar, que el formato tiene más que ver con la forma, la medida. Y la cuestión de la transmisión quizá, bueno, me parece tiene más que ver con la transmisión de la falta, ¿no? Más que de la forma, de la medida, de la cantidad, los que consumen, los usuarios, ¿no? Obviamente una revista o un libro digital se supone que tiene, se supone no, está constatado, tiene un alcance mayor, se masifica, se divulga mucho más, pero por ahí no perder de vista lo que está en el corazón de la experiencia psicoanalítica, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión de la falta. Yo por eso un poco ponía el acento en lo que sucede tanto en el psicoanálisis en intención, en las sesiones con el analista, como lo que sucede por ahí en la práctica, en la escuela, entre nosotros. Y también me resultó iluminador en ese sentido traer la cita del acta de fundación, donde no pierde de vista de ninguna manera la cuestión de la transferencia. Cómo se juega la transferencia en la transmisión. La revista no creo que sea una sumatoria de datos, ni cortar, ni pegar, ni masificar. Yo la planteaba también como un dispositivo posible, entre otros, que por ahí relanza, ¿no? Convida con con la posibilidad de la escritura y tampoco eso garantiza la transmisión, ¿no? Pero a veces sucede, en algunos momentos, nos ha pasado, algunos más, algunos menos, que a lo mejor leemos algo y algo de lo que leemos nos lleva a otro espacio o a decir otra cosa o a charlarlo con el analista o en el cártel, ¿no? O en algún otro dispositivo, que toca algo de la experiencia, de lo que se escuchó con algún paciente o de lo que, bueno, a uno lo conmovió, ¿no? Hablando de la cuestión del cuerpo, que también se hizo referencia y algo que por ahí a veces me parece en la transmisión toca la cuestión del cuerpo. Y en ese sentido, no empantanarnos ni perdernos en esto de la proliferación de formatos y en esta era digital donde la cosa más bien tiende a expandirse, ¿no?
Y en ese sentido me parece que es importante diferenciar esto, Claudio, que vos también subrayabas, formato de dispositivo, porque los dispositivos me parece que como propuesta simbólica, dejarnos lanzarnos, ¿no? Como si fuera como un trampolín, nos lanzamos al dispositivo, nos dejamos tomar por el dispositivo. Hay una lógica que está en juego en el dispositivo y que contempla la cuestión de la falta, pues no está todo dicho. Y permite hacer ese juego, ¿no? Ir entrando, considerando esos espacios vacíos, esos lugares en blanco, eso que está a medio decir, eso difuso, yo también decía, que no termina de transmitirse, invita a realizar a cada uno su propio juego. Algunos podrán jugar un poco más, otros no, y eso ya tendrá que ver con el efecto sujeto que puede producir una lectura determinada, o quizá no, ¿no? Yo me extendí un poco al principio sobre la construcción del sujeto lector desde la comunicación social, y marcaba una diferencia con respecto al sujeto del psicoanálisis, ¿no? Más bien como sujeto que se constituye en la carencia de ser, ¿no? No un sujeto lector que desde la comunicación social eso está muy trabajado, cómo se apunta con determinadas escrituras, donde la cuestión de la ideología no pasa desapercibida, a construir determinado tipo de sujeto. Es una cuestión política que también está en juego, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poquito la palabra a Vanessa. Bueno, yo también me quedaba pensando con esto de si había desaparecido el lector y considero que sí, que no desapareció, que sigue estando ese lector, pero creo que ahora es mucho más complejo de todos lados y por eso hablamos de usuario, porque puede hacer muchas más cosas, pero estaba bueno esto que mencionaban de que ahora no solo está en distintos dispositivos, sino que permite distintas acciones. No se pensaba en esto que ahora se puede algo, lo puedes descargar, lo puedes compartir y que todo eso es también una ampliación. Puedo descargarme el texto que vi, imprimirlo y leerlo después tranquila también. Puedo compartírselo a una amiga, a un colega, porque me resultó interesante. Y también existe la posibilidad de distintas plataformas. Entonces, en una plataforma puede ser que sea solo para una lectura y compartir con no sé, profesionales. En otro lugar puede ser para debatir, como también aprovechar las posibilidades que nos dan las distintas plataformas. Por ahí no solo limitarlo a uno y tratar por ahí de sacar lo máximo de cada plataforma o lugar. Está bueno eso, porque no todas, esto de que hablaba yo, de que decía, bueno, cuando fue el objeto se quiso hacer lo mismo en digital. Bueno, lo mismo pasa, no voy a hacer lo mismo en la nube, como hablábamos recién, que en Instagram, que en Twitter. Cada red tiene su función y tiene su valor y creo que está bueno saber aprovecharlo para construir con estos usuarios también otras formas de lectura. Eso nomás pensaba. Sí, perdón, celebro la reunión. ¿Puedo hablar? Hola, sí, José. Sí, Ah, podés bueno, hablar, José. celebro la reunión. Nunca trabajé demasiado estos temas, aunque estuve varias veces en Cuadernos Sigmund Freud. Pero lo que celebro es que no apuntan al consumo, sino a ver cómo se puede establecer un lector y un diálogo. Digamos, porque el discurso capitalista, forcluir las cosas del amor, como dice acá en televisión, también forcluye el amor de transferencia. Últimamente una gran preocupación fue las primeras consultas muy desafectivizadas, ¿cierto? Que llevan a plantearse cómo se hace de un consultante un analizante, que es un trabajo que puede hacer el analista. Lo que me interesó es que mantienen viva esta preocupación en todo el transcurso del trabajo de hoy,
y del trabajo del cártel, de cómo generar en los distintos lugares que se produzca un lector, no un consumidor. Porque de todo hay consumo, en lo que hace al, ¿viste? De la sexualidad se consume, los títulos se consumen, digamos, hay un consumo que forcluye el amor de transferencia, que forcluye el amor. A mí lo interesante no es tanto las respuestas que algunas trajeron, como el mantener abierta esta pregunta que es tan importante. ¿Eh? Que la cuestión no es expandir, que la extensión no es expansión. Bueno, les agradezco y quería intervenir brevemente para decir lo que me suscitó escucharlos. Gracias. Bueno, gracias, José. Bueno. Ahora va a preguntar María José, tenés la palabra. Bueno, gracias. Gracias por la actividad. Me parece re interesante. Porque además, como la posibilidad de resignificar el trabajo donde estuvimos, ¿no? Porque pensaba en lo que traía Silvina de la propuesta de comisión directiva cuando en aquel cartel con la palabra, bueno, expansión o también escuchaba masificación y como si en aquel momento fuera posible o hubiésemos creído que se iba a masificar, o sea, porque esté en la red se iba a masificar, una cosa insólita, ¿no? Lo podemos decir ahora o me causa gracia ahora, ¿no? Ahí que esté disponible, entre otros discursos, otras escrituras, no significa que sea consumida, ¿no? Que esté accesible a quien por transferencia o por algún gancho tenga posibilidad de leer ahí. Lo sabemos después si hay lector, como algunas cosas se van escuchando, ¿no? Y otra de las cosas que también pensaba, si eso que fue un título de la revista sobre la intimidad, en aquel tiempo fue en relación a la pandemia, pero ahora yo lo escuchaba en relación como al contenido de la revista. Y si una publicación es papel, ¿de qué intimidad nos interrogó cuando le hicimos digital? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No sé cómo, ¿por qué nos volvimos a preguntar sobre la intimidad si una publicación es para que circule? ¿Qué diferencia habría ahí, no? Bueno, gracias. Gracias, María José. Bueno, Sandra, A ¿querés? mí, perdón, a mí me parece muy pertinente lo que dijo María José en el sentido que venía diciendo el discurso capitalista, que la intimidad está muy intimidada hoy. Hay poco lugar para la intimidad. Se circula a 1000 por hora, hay poco lugar para la intimidad, y la lectura también es un hecho íntimo. En tanto transcurre entre lo que conozco y lo que desconozco de mí. Entonces, digamos que plantear la cuestión de la intimidad me parece interesante en un momento histórico en que jugando con las palabras la intimidad está tan intimidada. ¿Eh? Bueno. Sandra, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Bueno, en nombre de todas entonces del cártel de publicaciones, estamos muy contentas, pero no quería dejar pasar, volver a agradecerles a los tres, por supuesto, especialmente a Vanessa, tomar algo que nos surgió, con Vanessa tuvimos una charla previa porque es difícil y era algo que queríamos traer y compartir en acto, el diálogo con otra práctica. Y algo que nos dijiste y que hoy lo transmitiste es que era en esto de que algo no pase por ser lo que no es. En relación a, bueno, la revista papel
tiene el formato de revista papel y la revista digital es otra cosa. Y para nosotros es un término muy valioso, el término lector, sujeto lector, y vos nos traías el término usuario, que nos causó mucha sorpresa cuando lo encontramos en la Ley de Salud Mental. También fue el primer lugar donde lo encontré, fue hace muchos años en la Ley de Salud Mental y te contábamos de la resistencia. Pero está buenísimo sostenerlo con esa diferencia porque desde la práctica del diseño se trata de otra cosa. Y está bueno sostener esa diferencia porque creo que no sé si, creo que hablo de lo que venimos trabajando si nos remito a la letra, digo, a la especificidad que para el psicoanálisis tiene la letra y que hay diferencia de formatos que son de forma, gracias Rodrigo, pero que está la cuestión de las imágenes que toman otro valor y otro lugar, el colorido, me pareció precioso, y que hacen también a la accesibilidad y que nos interesa, pero bueno, desde el psicoanálisis tendremos que vernosla con seguir trabajando con la especificidad de nuestro discurso y de la transmisión de las letras del psicoanálisis. Bueno, eso, gracias. Cortito, bueno, agradecer lo que nos trajeron. Bueno, Vane, novedoso que estés ahí y gracias por el trabajo. Pensaba que en lo masivo y lo singular y el efecto sujeto al que apuntaban Rodrigo y Silvina, bueno, a tu manera también, Vane, vos, a veces los que no sabemos usar mucho las redes, pero las usamos, aparece que uno se encuentra con nuevas coordenadas o me encuentro con nuevas coordenadas y me encuentro siendo otra lectora, otro tipo, porque escuchándolos decía, claro, antes encontrar un libro era casi imposible, el que tenía la figurita difícil o no se podía conseguir y tiene cosas que son muy valiosas. El tema es que a mí me parece que a veces se me arma, ¿no? Que los lectores terminamos siendo casi anónimos en la red, nos perdemos en nuevas coordenadas. No sé, no lo puedo decir bien, pero me sale eso. Y también pensaba en relación a la transmisión, ¿no? Que se transmite una falta, en esto que traías, Rodrigo, lo recortaste tan lindo, en el 1 a 1, y hay transmisión, si hay transferencia, pero también pensaba que la difusión cambió un montón, porque fue timbre y la recibió Agustina y le dio la revista y no se escucha, ¿no? Claro, ahí, bueno, no, y vos diste testimonio, Silvina, de eso, y creo que también la difusión tiene una necesariedad diferente, porque a veces, ay no, a mí me pasa, los mails no los leo, pero busco a ver si me llegó por WhatsApp o me preguntan actividades por Instagram. Entonces me parece que los lectores más antiguos nos encontramos siendo diferentes. Entonces la transmisión del psicoanálisis me parece que nunca va a ser masiva. Por más que esté en la red por todos lados y lo que digamos hoy en este momento aparezca en Japón, me parece, no sé bien lo que digo, pero me ayudaron a recortar cuestiones y lo de usuario no lo había pensado de la salud mental. Gracias. No es un comentario, me hago el lío. ¿Podés venir a acercar acá? Sí, así te pueden escuchar los compañeros en el Zoom. Hola. Hola. Me hiciste pensar en algo, Silvi. Un poco también tiene que ver con la charla que tuvimos con María José hace unos días.
No, pensaba cuando hablabas de que, digamos, o sea, es el deseo lo que hace al lector, ¿no? Me quedé con eso y pensaba en algo del orden del esfuerzo, ¿no? Un buen esfuerzo, ¿no? Porque a veces uno dice esfuerzo y no es algo súper yoico, ¿no? Un esfuerzo que implicaría ese deseo de reconstruir lo singular como sujeto. A mí me pasa, por ejemplo, cuando decías, Vanessa, bueno, lo valioso de que, bueno, uno puede encontrar la figurita difícil, como vos decís, y lo puede ir a imprimir, es lo que yo hago. Yo no leo nada, yo recurro mucho a lo digital, pero voy al kiosco y me lo imprimo y así lo tacho, lo subrayo, y ahí se arma esa lectura. Eso. La experiencia. ¿Te gustaría hacer algún comentario, agregar algo, alguna idea que les vaya surgiendo? No, me quedé con esto que vos decías, Ana, que algo que había pensado en relación a la letra, en esto que vos decías, Sandri, es que el subrayado, la tachadura, todo eso que hacemos con el papel es más afín a la letra, ¿no? Que no se- Claro, la reescritura, ¿no? Son todas prácticas que tienen más que ver con lo que hacemos con la letra, ¿no? Em, y lo que me quedé pensando de todo lo que decían es la importancia de no perder la especificidad, ¿no? Como de por ahí poder ir más allá de lo digital, del papel, de pensar que nos vamos a masificar por solo estar ahí en la red y no perder la especificidad en relación a la transmisión de esto que es muy valioso, me parece lo que vos marcaste, Rodrigo. Y me gustó la última pregunta, esta de cómo hacer, ¿no? Como que me parece que va por ahí un poco, de cómo hacer y no perderse tanto, ni asustarse ni demonizarlo, sino justamente, ¿no? Pensar cómo hacer con eso, ¿no? Es como más sencillo por ahí. Sí, por ahí es eso, usar, es entender que es un medio, que es un dispositivo, no que es algo que vino a comernos o que quiere reemplazar al papel, sino que es un medio para generar nuevas experiencias, pero que va a abrirlas, no cerrarlas o aplastarlas. Como esto que decían recién, yo voy y lo imprimo, y sí, porque está la posibilidad de descargarlo, como que no se pierden esas posibilidades, sino que se abren y que está bueno aprovecharlas. Eso. Sí, yo me quedo un poco pensando en esto que planteabas, José, que el discurso capitalista forcluye el amor de transferencia. Vos planteabas algo de esto y que se produce un lector y no un consumidor. Me parece que, digamos, ahí está como la diferencia, ¿no? Por eso yo trataba de articular la cuestión de la transmisión del psicoanálisis a la cuestión de la transferencia. Estamos más acostumbrados a hablar del amor de transferencia con el analista, el sujeto supuesto saber, lo que sucede en la intención del psicoanálisis. Por ahí es interesante quizá plantearse también las cuestiones que tienen que ver con el amor en la transferencia de trabajo, ¿no? ¿Qué lugar para el amor en transferencia de trabajo con otros, donde se puede articular algo de la experiencia de la falta y que eso haga transmisión, ¿no? Las rupturas de las cosas del amor, el discurso capitalista o pseudo discurso capitalista, propiciar de algún modo vía la transferencia, que habría que, me parece que es un capítulo siempre abierto a investigar, ¿no? Ese lazo inédito, cómo se juega en cada experiencia de análisis y cómo se juega también en cada experiencia de transferencia de trabajo, porque a veces somos los mismos que nos encontramos de distintos modos y en algunos lugares esa transferencia de trabajo se torna operativa y a veces somos los mismos o cambian algunos y algo ahí
parece que va hacia otro lado y no se produce ese ahuecamiento, ¿no? Que es necesario. No, comentario nomás, eso. Bueno, gracias. Yo me había quedado pensando en un contraste, ¿no? Bueno, por haber sido becario de investigación, ¿no? En el discurso universitario y publicar en revistas universitarias que están pensando, ¿no? en algo del capitalismo y también del discurso universitario, cómo hay un empuje, ¿no? a publicar para renovar la beca o para sostener un cargo. Y entonces lleva a veces, ¿no? como a cierto refritaje de las publicaciones para publicar pensando la masividad, ¿no? Y también cómo se organizan esas revistas a partir de métricas, ¿no? Entonces uno entra a un usuario, ¿no? de Google Scholar o ResearchGate, son, ¿no? que hacen métricas de cuánta gente descargó la revista o el artículo, cuánta gente leyó online, cuánta gente citó. Son números, aparecen números, ¿no? estadísticos, pensando algo de la masividad, ¿no? En contraposición o distinto, ¿no? a la revista que la escuela se ha propiciado. Eh, a veces en las publicaciones, o al menos me ha tocado a mí, ¿no? de publicar en alguna revista universitaria y que te corrijan, ¿no? el texto. O que cambien una palabra por otra porque es más entendible, ¿no? Y se borra, bueno, a veces la lógica que uno encontró en esa palabra y no en otra, aunque sea más opaca, ¿no? Pensando la difusión. ¿Cómo? Y singular, ¿no? Y sin embargo, bueno, la escuela se viene dando su propia revista, conservando el estilo, las letras, ¿no? Bueno, más allá del papel o de la virtualidad, ¿no? Me parece que hay algo de eso que sí se sostiene, ¿no? Eso. Bueno, hay lugar si quieren para alguna preguntita más, para algún comentario más, si no, si les parece. Vamos a pasar a lo que llamamos el tercer tiempo. Y bueno, vamos a cerrar entonces la actividad de hoy, estas jornadas mueviana, que un poco la idea también lo decía Carolina, ¿no? En el inicio, jornadas, ¿no? Porque poder hablar de estos temas es un poco dejar sembrado el camino, causar el deseo para poder seguir hablando de estos temas. Por ejemplo, ¿no? Aprovechar, ya que la tecnología nos ofrece algo, pero que podamos ahí llevar las coordenadas del psicoanálisis, no que el psicoanálisis se tenga que amoldar a lo que la tecnología nos ofrece. Y estas cuestiones son debate que van de lo micro a lo macro, porque, digamos, son debates que forman parte de, en este caso, desde esta escuela, quienes integramos el cártel de publicaciones, pero también son debates que lo abrimos a la comunidad y lo abrimos a la escuela cuando, por ejemplo, también debatimos en las asambleas. Y también son debates que nos ayudan a pensar no solamente el psicoanálisis y articularlos a cuestiones de la época, sino también nos permiten ir pensando la política de la publicación, que no es
algo que se mantiene constante, sino que también varía, políticas de publicación, de difusión, de inversión. Así que les agradecemos que hoy estén aquí, también a los compañeros que están en el Zoom, muy agradecidos a cada uno de ellos por la participación, por la escucha, y bueno, los esperamos en una próxima actividad. Gracias. Los invitamos a lo que hoy recién hablé de este